Cristo aparece a Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, al acercarse a Damasco, de repente lo cercó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y él replicó: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor respondió: Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se habían detenido atónitos porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no veía nada. Así lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ananías bautiza a Saulo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Recta. Busca en casa de Judá a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, y poniendo las manos sobre él le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante se le cayeron de los ojos como escama, y al punto recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Después de comer, recobró las fuerzas, y Saulo pasó algunos días con los discípulos de Damasco. Saulo predica a Jesús. Enseguida Saulo empezó a predicar en las sinagogas a Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían quedaban atónitos y decían: ¿no es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y que
A eso vino acá, a llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y Saulo mucho más se llenaba de poder y confundía a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos en consejo resolvieron matarlo, pero Saulo conoció sus planes. Ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Pero una noche los discípulos lo bajaron por las murallas en una cesta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creían que fuera discípulo. Entonces Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino, que le había hablado, y que en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así Saulo quedó en Jerusalén y salía con ellos, hablaba con valentía en el nombre del Señor y razonaba con los griegos, pero ellos se propusieron matarlo. Cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias de toda Judea, Galilea y Samaria disfrutaban de paz. Eran edificadas y andaban en el temor del Señor, y alentadas por el Espíritu Santo se multiplicaban. Pedro, que estaba recorriendo la región, fue también a visitar a los santos de Lida. Allí encontró a un creyente llamado Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y en el acto se levantó, y lo vieron todos los habitantes de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas, Gacela, rica en buenas obras y limosna que hacía. En esos días enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir hasta nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Pedro pidió que todos salieran. Puestos de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto se supo por toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de Simón, un curtidor. Hechos capítulo 9.